La fascinante historia de los nombres de las notas musicales. Hoy vamos a explorar la intrigante historia detrás de los nombres de las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿De dónde vienen? ¿Por qué se llaman así? Quédense con nosotros para descubrirlo. Orígenes de la notación musical. La notación musical tiene raíces profundas en la historia. Desde la antigua Grecia hasta la Edad Media, los músicos necesitaban un sistema para registrar sus composiciones. En el siglo IX, el monje benedictino Guido de Arezzo, teórico musical italiano que constituye una de las figuras centrales de la música de la Edad Media, Guido desarrolló una serie de nuevas técnicas de enseñanza, como son el uso de la escala diatónica. Perfeccionó la escritura musical con la incorporación del tetragrama, que era un pauta musical de 4 líneas horizontales precursora del pentagrama con la que se fijaban con mayor precisión las alturas del sonido, sistema parecido al actual, así como la notación neumática. También fue el responsable de los nombres de las notas musicales, y así hoy se le recuerda por el desarrollo de un sistema de notación que precisa la altura del sonido mediante líneas y espacios, así como por la difusión de un método de canto a primera vista basado en las sílabas, sistema que utilizaba las primeras sílabas de un himno. El himno a San Juan Bautista. Guido empleó la primera sílaba de cada frase de este himno para identificar las notas que con ella se entonaba. El texto en latín de ese himno ut quena laxis dedicado a San Juan Bautista reza en latín así: ut queant laxis resonare fibris mira gestorum famuli tuorum solve polluti labi reatum sancte Johannes. Cada línea del himno comenzaba con una sílaba que posteriormente se transformó en nuestras notas musicales: ut, re, mi, fa, sol, la, si. La traducción de poema es: para que puedan exaltar a pleno pulmón las maravillas estos siervos tuyos, perdona la falta de nuestros labios impuros San Juan. Guido de Arezzo denominó a este sistema de entonación solmisación, en latín, solmisatio, y más tarde se le denominó solfeo. La evolución de los nombres. Con el tiempo, estos nombres fueron adoptados y adaptados en diferentes culturas. Por ejemplo, en Italia, el término ut se cambió a do para facilitar la pronunciación. Existen dos teorías sobre el origen. La primera, que lo tomó de su apellido, y la segunda afirma que proviene del término dominus. También veremos cómo en otras lenguas, como en inglés, se utilizan nombres como A, B, C, que corresponden a nuestras notas. ¿Por qué estas sílabas? Las sílabas fueron elegidas por su sonoridad y facilidad de canto. Esto no solo ayudó a los músicos a memorizar las notas, sino que también facilitó la enseñanza de la música en las escuelas. ¿Sabían que esta técnica se conoce como solfeo? El solfeo es un método de entrenamiento musical utilizado para enseñar entonación con la voz durante la lectura de una partitura. También busca entrenar una lectura veloz de la música. Consiste en entonar mientras se recitan los nombres de las notas de la melodía, respetando las duraciones, valores rítmicos de las notas, la indicación metronómica o tempo, y omitiendo nombrar cualquier alteración, con el fin de preservar el ritmo, mientras se marca con una mano el compás. El objetivo del estudio del solfeo es permitir al músico determinar mentalmente la altura de las notas en una pieza musical que esté leyendo por primera vez, y ser capaz de cantarlo. También permite mejorar el reconocimiento auditivo de los intervalos musicales como quintas justas, terceras mayores, sextas menores, etc., y desarrollar una mejor comprensión de la teoría musical. Existen dos métodos de solfeo aplicado. Do fijo, en el cual los nombres de las notas musicales siempre corresponden a la misma altura, y do movible, en el que los nombres de las notas se asignan a diferentes alturas según el contexto. Hoy en día, la nomenclatura de las notas musicales es universal. Desde la música clásica hasta el pop moderno, estos nombres son parte integral de nuestra cultura musical. Así que la próxima vez que toquen su instrumento favorito, recuerden la historia que hay detrás de cada nota. Si te ha gustado este viaje por la historia de las notas musicales, no olvides suscribirte y compartir. Te recomiendo visitar nuestro contenido, ya que esto solo fue una introducción a la música.